Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones te trae ideas bien contadas, fiables y mezcla el rigor humano con la tecnología IA para despertar tu curiosidad. Imagina esto por un momento. Eres Lizzie, maquilladora en Reino Unido. Llevas 3 años en el puesto, pero bueno, llega la pandemia, anuncian recortes. La situación que vivieron muchas empresas, sí. Exacto. Y la decisión sobre quién se queda y quién se va depende del rendimiento, las ventas y una evaluación de HireVue. Esta herramienta tan conocida de entrevistas por vídeo que usa inteligencia artificial. Ajá, HireVue. Pues la despiden. La razón oficial que le dan, un 0 en esa evaluación de HireVue. Pero más tarde descubre la verdad. ¿Qué pasó? Pues que fue un error del sistema. Esa evaluación resulta que nunca llegó a puntuarse. Qué fuerte. O sea, un error técnico decide su despido. Una historia real que te deja pensando, ¿podría pasarnos algo así? Da aquí pensar, desde luego. Realmente. Cómo estas herramientas deciden quién entra en una empresa, cómo se supervisa a la gente, quién promociona e incluso, como en el caso de Lizzie, quién es despedido. Decisiones muy importantes. Y para guiarnos nos basamos en el libro The Algorithm, de Hilke Schellmann. Ella se mete de lleno en lo que llama un nuevo salvaje oeste laboral. Un salvaje oeste, buena descripción. Donde algoritmos, muchas veces sin validar, sin regular, pues están tomando decisiones cruciales. Ese es el meollo, la falta de validación y regulación. Así que vamos a intentar desentrañar cómo funcionan de verdad estas herramientas. ¿Cumplen lo que prometen? Eso de la objetividad, la eficiencia. La promesa que venden, sí. O la realidad es más bien de errores, de sesgos y de un impacto humano que a veces es tremendo, como le pasó a Lizzie. Vamos a ver si esta es la revolución justa que nos están vendiendo. A ver qué encontramos. Empecemos por el principio, por la puerta de entrada a las empresas, la contratación. Es que las compañías están literalmente ahogadas en currículums. Sí, las cifras son una pasada. Hablamos de gigantes como IBM o Google recibiendo 3 millones de solicitudes al año. Unilever casi 2 millones. Una barbaridad. Gestionar eso manualmente es imposible. Claro, y para ellos la IA parece como una varita mágica. Promete ser más objetiva, más rápida, más barata. Para encontrar al candidato ideal. La solución perfecta sobre el papel. La idea suena bien, ¿no? Democratizar el proceso, que todo el mundo tenga la misma oportunidad. Suena bien en teoría, sí, pero bueno, la realidad es que están saltando alarmas por todas partes. Hay expertos, gente con conocimiento interno, que lanzan advertencias muy serias. ¿Ah, sí? Sí, por ejemplo, Eric Seidel, que viene de una empresa grande del sector Modern Hire, llegó a comparar algunas de estas tecnológicas de recursos humanos con Theranos. ¡Ostras! Theranos, la del fraude biomédico. Esa misma, una comparación muy dura. Y no es el único. Matthew Scherer, que es abogado experto en esto de la IA para contratación, es muy directo. Dice que la gran mayoría de herramientas que se venden hoy, pues simplemente no están listas. O sea que se están usando sin estar del todo probadas. Eso da un poco de vértigo, ¿no? Exacto. El riesgo es que un algoritmo que tenga fallos o que esté mal implementado tome decisiones que perjudiquen a la gente. Claro. Y lo peor es que muchas veces la persona a la que rechazan ni siquiera sabe por qué. Su solicitud simplemente desaparece en un agujero negro. Hablemos de esos primeros filtros, los que miran los currículums. Entiendo que funcionan buscando palabras clave, patrones. Eso es, para puntuar y ordenar a los candidatos, básicamente. El libro cuenta el caso de Sophie, una mujer negra, veterana del ejército, ingeniera de software, Sí. con unas cualificaciones espectaculares. Un perfil potente. Pues a pesar de eso, le costaba horrores conseguir entrevistas. Ella sospechaba que la IA tenía algo que ver. Y parece que no iba desencaminada. Probó una herramienta online que simule estos filtros. Y, Y su currículum sacaba una puntuación de compatibilidad bajísima. vaya, Esto nos lleva directos al gran problema, el sesgo algorítmico. El caso más famoso quizás sea el de Amazon, ¿qué pasó en Amazon? que habían desarrollado porque penalizaba sistemáticamente los currículums que incluían términos asociados a mujeres. Cosas como club de ajedrez femenino. No me digas. ¿Y por qué? Pues porque el algoritmo se había entrenado principalmente con datos históricos de la propia Amazon. Y en esos datos, la mayoría de los perfiles técnicos eran hombres. Ah, claro. El algoritmo simplemente aprendió y replicó el sesgo que ya existía en la empresa. Es decir, que si los datos con los que entrenas al algoritmo están sesgados, el resultado pues también lo estará. Exactamente. El algoritmo aprende los patrones que hay,
los buenos y los malos. Expertos como John Scott y Ken Wilner, que han podido mirar algunas de estas herramientas por dentro, lo confirman. Han visto cosas, bastante preocupantes. ¿Cómo qué tipo de cosas? ¿Puedes dar algún ejemplo? Pues mira, Scott habla de encontrar correlaciones totalmente ilógicas, ¿sabes? Espurias. Como que el algoritmo asociara nombres como Thomas con tener éxito profesional, sin ninguna base real. ¿Thomas? ¿Pero por qué? Sin ninguna explicación lógica aparente, simplemente una correlación estadística en los datos. O que variables que no tienen nada que ver con el trabajo, como ciertas aficiones o donde vives, funcionen como proxies. Proxies. ¿Qué es eso? Como indicadores indirectos de características como la raza o el género. Wilner incluso encontró una herramienta que usaba el término AFRIC, así, con asterisco, como un factor para puntuar. Pero bueno, ¿positivo o negativamente? Daba igual, lo usaba como factor. Imagínate. Es increíble, es como si buscaran atajos estadísticos sin importar si tienen sentido o no. ¿Correcto? Wilner usa un ejemplo teórico que es muy gráfico. Imagínate que el tamaño del zapato, por lo que sea, correlaciona estadísticamente con el género en una base de datos. Vale. Pues un algoritmo podría empezar a usar el tamaño del zapato como un predictor del rendimiento laboral, aunque no tenga ninguna relación lógica con el trabajo en sí. ¿Entendido? Y se han visto casos reales donde jugar al lacrosse en el instituto o llamarse Jared aparecían como factores predictivos. ¡Madre mía! Y a esto le sumas problemas técnicos más básicos. A veces la IA ni siquiera entiende bien la estructura de un currículum si no sigue un formato superestándar. Experiencia relevante versus historial laboral. Puede liarse. Con todo esto, las consecuencias son claras. Gente perfectamente válida se queda fuera sin un motivo real. Eso es. Y si esos proxies afectan más a unos grupos que a otros, estamos hablando de una posible discriminación, lo que legalmente se llama impacto dispar, ¿no? Efectivamente. Y lo peor es que corregir estos sesgos es complicadísimo. Además, hay una falta de transparencia tremenda. No explican cómo funcionan. Ni los vendedores de las herramientas, ni las empresas que las usan suelen ser muy abiertos sobre cómo funcionan por dentro. En parte, por miedo a posibles demandas, claro. Ya. Esto podría ser una de las razones por las que a veces, cuando alguien manda un currículum, siente eso, que ha caído en un vacío, que nunca recibe respuesta. Claro. Y la IA no se limita a analizar currículums, ¿verdad? La cosa va más allá. Mucho más allá. Se usan juegos basados en IA para evaluar la personalidad o las habilidades, entrevistas en vídeo como la de HireVue que comentabas antes. Sí. Análisis de perfiles en redes sociales, comprobaciones de antecedentes. Y no solo para contratar, ojo, cada vez más se usa para monitorizar a los empleados que ya están dentro. ¿Para vigilarlos? Bueno, para supervisar. Más de la mitad de las grandes empresas reconocen usar ya algún tipo de IA para supervisar a parte de su plantilla. Miden cosas como la productividad, el uso del teclado. Uf, lo del análisis de redes sociales me llama la atención. ¿Qué buscan ahí exactamente? Pues hay empresas como Humantic AI o Crystal que prometen poder predecir la personalidad de un candidato basándose en sus perfiles online. LinkedIn, Twitter... Predecir la personalidad por Twitter. Eso venden. La promesa para el empleador es tentadora, claro. Conocer mejor al candidato antes de contratarlo. Pero esto plantea preguntas éticas importantes. La privacidad, el consentimiento. Claro, ¿quién les da permiso? Que rastrean constantemente la actividad online de los empleados, buscando de todo. Insultos, discursos de odio, imágenes problemáticas. Algunos incluso admiten buscar discurso político. Vaya control. Entiendo que la autora del libro, Shellman, puso a prueba algunas de estas herramientas de predicción de personalidad. ¿Qué tal fue? Sí, lo hizo junto a Thomas Chamorro Premuzic, que es un psicólogo organizacional bastante conocido. Probaron Humantic AI y Crystal con sus propios perfiles. ¿Y el resultado? Pues bastante desconcertante, la verdad. Las predicciones de personalidad para la misma persona eran radicalmente distintas si el algoritmo analizaba su perfil de Twitter o el de LinkedIn. ¿En serio? ¿Tan diferentes? Muy diferentes, lo cual hizo dudar mucho de la validez y la fiabilidad de estas herramientas. Incluso al propio Chamorro Premuzic le sorprendió. Hombre, normal. Difícil no acordarse de Cambridge Analytica y cómo usaban datos de redes sociales para crear perfiles psicométricos, ¿verdad? Sí, total. Expertos como John Scott son muy críticos con esto. Creen que la comercialización de estas herramientas va muy por delante de la ciencia real que debería respaldarlas. Falta validación independiente seria.
Y antes mencionaste los juegos de IA. ¿Esos cómo van? ¿Qué tal funcionan? Pues la idea es que, mientras juegas a un juego en el ordenador o el móvil, el sistema evalúa tus rasgos de personalidad o tus habilidades cognitivas. Suena moderno, al menos. Sí, suenan modernos, pero los resultados son cuestionables. El libro cuenta el caso de Martin Borch. Lo rechazaron en Bloomberg solo por la puntuación que obtuvo en un juego de la empresa Plum. ¿Solo por el juego? Solo por eso, a pesar de que tenía experiencia directa en un competidor. Bloomberg incluso admitió que la decisión fue totalmente automática. ¡Qué fuerte! Además, está el problema de la validez aparente. O sea, ¿realmente jugar a un juego mide algo relevante para el puesto? Sophie, la ingeniera de software que mencionamos. Sí, la del CV. Ella contaba que se sentía súper ansiosa con uno de estos juegos, porque no le veía ninguna relación con su trabajo de ingeniería. Es que tiene sentido. ¿Y qué dicen los expertos sobre estos juegos? ¿Se fían? Pues hay mucho escepticismo. Chamorro Premiutzig duda de lo que miden realmente. Matthew Scherer ha criticado específicamente la herramienta de Plum. Se ha señalado el potencial de sesgo. ¿También aquí? También. Por ejemplo, un caso de un juego que perjudicaba más a las mujeres. E incluso hay experiencias de empresas grandes como Walmart, donde según un directivo, David Futrell, estos juegos simplemente no funcionaron bien. Llegaron a tener una correlación negativa con el rendimiento real en el puesto. O sea que los que peor puntuaban en el juego luego rendían mejor. Algo así. Un desastre, vamos. Volviendo a las entrevistas en vídeo, como la de HireVue del caso de Lizzie, entiendo que al principio prometían analizar hasta las expresiones faciales y el tono de voz, ¿no? Sí, esa era la promesa inicial. Analizar microexpresiones, la entonación, para evaluar competencias. Pero Pero fíjate qué curioso, HireVue acabó eliminando el análisis facial en 2021 y el análisis de voz en 2023. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? La razón que dieron fue que admitieron que esas características no aportaban valor predictivo real sobre el desempeño laboral. Espera. ¿Me estás diciendo que estuvieron usando y vendiendo durante años una tecnología para tomar decisiones de contratación que ellos mismos admiten ahora que no funcionaba bien para predecir el rendimiento? Exacto. Eso es lo que sugiere la cronología de los hechos. Y claro, plantea una pregunta bastante incómoda sobre cuántas decisiones se tomaron basadas en análisis que ahora se consideran poco fiables. Tela. La propia autora hizo pruebas con otras herramientas parecidas, como MyInterview y Curious Thing. Hizo algo muy curioso. Probó a hablarles en alemán y en chino. A una herramienta en inglés. Sí, y aún así recibió puntuaciones sobre su competencia en inglés y su adecuación al puesto. ¿Cómo es posible? Si solo analizaban la entonación, ¿cómo podían evaluar la competencia en inglés o la adecuación? Genera muchísimas dudas sobre la fiabilidad. A veces parece que los problemas son incluso más básicos. Errores humanos o de sistema, directamente. Totalmente. Ken Wilner, el experto que mencionamos antes, contó que descubrió un sistema de test adaptativo que estaba configurado al revés. Premiaba las respuestas incorrectas en lugar de las correctas. No puede ser. Y otro experto, Brian Kropp, relató un error de código en un sistema que estuvo asignando los resultados de las pruebas a candidatos equivocados durante 3 meses enteros. 3 meses. Imagina el caos. Gente contratada o rechazada por los resultados de otra persona. Una liada parda. Y esto no serán casos aislados, ¿me equivoco? Pues parece que no. Una encuesta que hicieron investigadores de Harvard, liderada por Joe Fuller, reveló algo bastante impactante. ¿El qué? Más del 90% de los líderes empresariales encuestados admitieron que sabían que sus sistemas de IA habían rechazado a candidatos perfectamente cualificados. Más del 90%. Lo admiten. Es una cifra altísima. Altísima. Y sugiere que hay problemas sistémicos, más allá de los errores puntuales o los sesgos sutiles. ¿Cómo cuál es? Pues, por ejemplo, filtros automáticos muy rígidos, como el que descarta automáticamente a cualquiera que tenga una brecha laboral de más de 6 meses en su CV. 6 meses sin trabajar y estás fuera. Exacto. Y esto puede excluir automáticamente a personas superválidas que a lo mejor tuvieron que dejar de trabajar temporalmente para cuidar de sus hijos o de familiares enfermos. Claro, afecta más a ciertos grupos, mujeres, cuidadores. Desproporcionadamente. Y a menudo, el enfoque de las empresas al implementar estas herramientas no es tanto encontrar al mejor candidato posible, sino reducir costes y acelerar el proceso de contratación. Se priorizan métricas equivocadas. Es lo que comentaba Fuller sobre los trabajadores ocultos. Justo. Esos candidatos que la IA filtra, pero que si por alguna razón, por otra vía, consiguen una oportunidad, demuestran ser excelentes empleados.
La IA los había descartado injustamente. Todo esto nos lleva a una tendencia más amplia, ¿no? La cuantificación de todo en el trabajo, la vigilancia constante, una especie de sociedad predictiva. Sí, hacia ahí parece que vamos. Es curioso cómo la historia se repite un poco. El libro menciona paralelismos con antiguas pseudociencias como la fisiognomía, ¿recuerdas? Sí, lo de intentar adivinar el carácter por los rasgos de la cara. O la frenología, por la forma del cráneo. Eso. Pues algunas afirmaciones de las herramientas de IA actuales sobre predecir la personalidad o la aptitud por la cara o la voz suenan inquietantemente parecidas. Sí, hay un eco ahí, es verdad. Y hay un colectivo para el que todo esto es especialmente problemático. Las personas con discapacidad. Cuéntame más sobre eso. Pues para empezar, a menudo sus datos no están bien representados en los conjuntos con los que se entrenan los algoritmos. Eso ya es un primer sesgo de base. Lógico. Pero es que además muchas herramientas específicas les crean barreras adicionales. El análisis facial o de voz, por ejemplo, preocupa mucho a personas con ciertas condiciones, como parálisis cerebral. Lo mencionaba Maria Town, una activista. Claro, si no puedes controlar tus expresiones o tu voz de la manera estándar. Exacto. Las pruebas cronometradas son un problema para personas sordas o con hipoacusia. Para ellas, el inglés puede ser una segunda lengua y necesitan más tiempo para procesar y traducir. Tiene sentido. Las entrevistas en vídeo plantean barreras para personas no vocales. Orientadoras laborales como Sophie Powell y Patty Sánchez cuentan la frustración que sienten. Solicitan adaptaciones razonables como permitir respuestas escritas o que esté presente un intérprete. ¿Y qué pasa? Pues que a menudo no obtienen respuesta. O tienen que pelear muchísimo para que los gerentes se salten el proceso automatizado y hagan una entrevista normal a su cliente. Qué frustrante debe ser. Ellas comentaban que a veces acaban haciendo las pruebas ellas mismas por sus clientes, ¿no? Sí, lo cual es una locura, vamos, pero refleja un problema sistémico. Muchas empresas implementan estas herramientas con una mentalidad de talla única. Buscan la eficiencia a toda costa y no se paran a pensar en la diversidad funcional, en la necesidad de adaptaciones. ¿Y los juegos de IA también son un problema? También preocupan. Se ha alertado sobre posibles sesgos contra personas con discapacidades motoras, o sobre la relevancia de algunas pruebas. ¿Qué mide realmente que pulses repetidamente la barra espaciadora, lo más rápido posible? ¿Tiene algo que ver con el trabajo? Probablemente no, en la mayoría de casos. Todo esto tiene que tener implicaciones legales y éticas muy serias, ¿no? Sin duda. La EEOC, que es la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos, la agencia federal que vigila estos temas, ha emitido advertencias muy claras sobre el uso de IA en la contratación. Pueden demandar a las empresas. Existe un riesgo real de demandas por discriminación. El problema es la famosa caja negra de los algoritmos. La opacidad. Exacto. La falta de transparencia sobre cómo toman exactamente las decisiones hace muy difícil probar que ha habido discriminación. Pero como recuerda Keith Sunderclin, uno de los comisionados de la EEOC, la responsabilidad legal final es de la empresa que usa la herramienta. No vale echarle la culpa solo al vendedor. Y aún así parece que muchas empresas las adoptan sin más, como si fuera la última moda. Hay un cierto efecto de seguir al rebaño, como critica Roland Bem, un abogado activista. Muchas empresas compran e implementan estas herramientas sin hacer su propia validación rigurosa, sin asegurarse de que funcionan, de que son justas y de que realmente miden lo que dicen medir. Entonces, si tuviéramos que resumir un poco las ideas clave de todo esto que hemos hablado, ¿qué dirías? Pues yo diría que la IA se ha colado ya en casi todos los rincones del mundo laboral, eso es innegable. Pero la tecnología que se está usando a menudo es defectuosa. Es propensa a sesgos, a errores, y está muy lejos de esas promesas iniciales de eficiencia y objetividad infalibles. Que no es la panacea que nos venden. No lo parece. Impacta en todo. Quién entra, cómo se le vigila, si se le asciende o se le despide. Y en ese proceso pues está excluyendo justamente a gente muy cualificada, con un impacto especialmente duro en grupos que ya parten con desventaja o en personas con discapacidad. Los casos de Lizzie, Sophie, Martin ponen cara y ojos a ese coste humano, ¿verdad? Totalmente. Son el recordatorio de que detrás de los datos y los algoritmos hay personas. Y un problema central parece ser esa opacidad, la caja negra que decías, y la falta de base científica sólida detrás de muchas de estas herramientas, sobre todo las que pretendían predecir personalidad o analizar rasgos faciales.
Exacto. Es que es fundamental que exijamos más transparencia, una evaluación crítica e independiente de estas herramientas, una validación científica rigurosa antes de usarlas para tomar decisiones que afectan la vida de la gente. Y probablemente necesitamos una regulación más clara. Para evitar repetir errores. Claro, no podemos permitir que la tecnología nos lleve a repetir errores del pasado, como los de la frenología o la grafología, solo que ahora con un barniz digital y moderno. Al final, el mensaje potente que podemos extraer de la fuente es que, usemos IA o no la usemos, la conversación importante es sobre cómo tratamos a las personas en el entorno laboral. Ahí está la clave. Necesitamos centrarnos en métricas que aporten valor real, que vayan más allá de la simple velocidad o el ahorro de costes a corto plazo. Totalmente de acuerdo. Y para dejar una reflexión final, el material que hemos comentado nos lleva a pensar inevitablemente en el futuro. La tecnología no para. No. Ya hay investigaciones y preocupaciones serias como las que expresa Anita Farahany sobre tecnologías capaces de leer la actividad cerebral. Leer la mente, casi. Da un poco de escalofrío pensarlo. Y Tomás Chamorro Premuzic habla de la posibilidad de una entrevista de trabajo interminable, donde estamos siendo constantemente evaluados a través de todos los datos que generamos. Uf, qué agobio. ¿Qué significa todo esto para nuestra autonomía? Para nuestra privacidad mental? Farahany lo llama el último bastión de la libertad, nuestros propios pensamientos. Una buena definición. ¿Cómo nos aseguramos de que la tecnología esté al servicio de la humanidad y no al revés, reduciéndonos a simples puntos de datos cuantificables? Hay una vieja canción alemana que dice «Die Gedanken sind frei», los pensamientos son libres. ¿Los pensamientos son libres? La pregunta es, ¿en esta era de IA predictiva, lo siguen siendo de verdad? Cuadernos de conversaciones.